Muy buenas tardes. Como miembro del grupo de investigación de evolución en metafísica, a mí me ha cautivado la participación porque hablar de metafísica es preguntarse qué es la realidad o al menos tratar de preguntarse cómo ésta se comporta. Y en el mundo que nosotros estamos viviendo hoy, en función del aceleramiento que ha producido la tecnología en cada una de las actividades que nosotros ejecutamos en la vida cotidiana, viviendo una especie de desfase que nos hace muy difícil estar al ritmo de los avances tecnológicos y eso a nosotros nos ha generado en la práctica mucha incertidumbre porque no sabemos que si en algún momento determinado no vamos a estar en consonancia con el ritmo en el cual se estamos viendo los cambios que está viviendo la sociedad en función de esos desarrollos tecnológicos. O sea, a eso se agrega, en función de lo que nosotros vemos en los noticieros, está ocurriendo un conjunto de fenómenos a nivel mundial que indican que esta preocupación que nosotros estamos teniendo, sobre todo en el plano individual, se maximiza cuando lo vemos en el plano de las comunidades políticas, porque parte de los fenómenos de cambio que están llevando en este momento ha generado incertidumbre y esa incertidumbre se ha visto de alguna manera en inestabilidad política desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista internacional. Tan es así que recientemente vivimos una guerra que empezó el 28 de febrero, que está interconectada con otra guerra que ya tiene más de 2 años en Europa Oriental, que la alta tecnología ha marcado la pauta en la ejecución de operaciones y no sabemos hasta qué punto esos desarrollos tecnológicos pueden hacer que haya una escalada dentro de los conflictos que se han generado con un impacto individual en cada uno de los rincones que enmarca el planeta que estamos viviendo hoy en día. Esa es la preocupación que he tenido. Y bueno, eso tiene implicaciones en términos de gobernabilidad y nos coloca a nosotros dentro de ese deseo de estar a la altura de los avances tecnológicos, una situación en que, bueno, el no poder hace que uno tenga que decidir, bueno, sigo o no sigo en función de la energía que pueda despegar en un momento dado. No sé qué les parece, abriendo aquí el diálogo, que puedan ustedes ayudarme a decir en función de lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, mira, yo la primera pregunta que te tengo, Edgar, para iniciar una conversación acá, es por qué en términos de hiperconexión, ¿sí? Como si fuese algo negativo tener el mundo muchísimo más conectado y tenerlo al instante, ¿sí? Estar informados al mismo instante que ocurren los acontecimientos y lo puedes hacer en cualquier lugar del planeta y además puedes hacerlo con decenas de miles de personas simultáneamente. ¿Tú le llamas hiperconexión a eso o lo consideras algo positivo o algo negativo? Es decir, ¿y por qué mezclar la hiperconexión con el caos? ¿Sí? Porque la sociedad siempre ha vivido en un caos, porque la realidad es un caos. Y el caos lo tenemos nosotros para poder interpretarlo, ¿sí? Pero la sociedad siempre ha vivido de una manera caótica. No hay un orden de las cosas, sino la interpretación de ese orden de las cosas que le damos nosotros al caos del universo y al caos de la realidad política o el caos de la naturaleza, ¿sí? Entonces yo creo que hay que partir desde la definición de los términos primero, ¿sí? Vale, o sea, el caos yo lo considero como desconocimiento. Ahora, el tema de la hiperconexión, yo no lo veo como positivo ni como negativo, sino cómo uno está frente a esa situación que estamos viviendo hoy en día a partir de esta hiperconexión. Y lo pongo como un ejemplo, sobre todo con el tema de los correos electrónicos. Yo me acuerdo en la década de los años 80, al principio de los años 80, se puso de moda, por lo menos en el ambiente donde yo vivía, los amigos por correspondencia. Entonces, yo llegué a tener amigos por correspondencia en Suiza, en Alemania, en Suecia y en Puerto Rico, y recibir una nota de ellos para mí era un ritual,
porque iba a la estación de Carmelitas a buscar las cartas o a veces me llegaban a mi casa, leía las cartas, entonces preparaba, pensaba cómo iba a hacer eso, a responderle, le respondía las cartas, las mandaba otra vez a Carmelita y Carmelitas iba a los sitios de destino y después esperaba la respuesta. Y así tuvo un intercambio más o menos como de 10 años. Wow. Pero resulta que a finales de los 90 hubo una explosión del correo electrónico y en los primeros tiempos uno recibía 10 correos electrónicos, por poner una cifra, y se dedicaba a responder los correos electrónicos. Hoy en día es tanta la cantidad de correos electrónicos que uno recibe que o uno no los lee, o los pone en spam, o los bloquea, o se les pasa. Entonces, ese bombardeo de información que puede venir de cualquier lado. O sea, de hecho, en estos días estaba teniendo unos contactos con China y me empezaron a llegar comunicaciones tanto por correo como por WhatsApp de ventas de equipo de producción de electricidad eólica o solares. Y uno dice, bueno, ¿cómo me llega a mí esa información? Y preguntarme otra pregunta más profunda de qué intencionalidad hay, etcétera. Pero el tema es que la información es tal que llega un momento en que uno ya no puede manejar ese volumen de información como la manejaba yo en los 80 y eso genera ansiedad, o sea, por lo menos a mí me generó ansiedad. Lo único es que, bueno, hubo un momento decidí que no iba a estar viendo cosas que no me interesaban o de gente que no conocía, etcétera. Es ahí en el sentido en que yo utilizo la palabra hiperconexión. Yo no le veo una connotación negativa, sino sí me parece que hay un aumento, pero no le voy a llamar desbordamiento, pero sí hay muchísima conectividad comparada con otras épocas y además es mucho más veloz. La pregunta es, ¿realmente hay tanta conectividad como pensamos? Porque, a ver, nosotros vivimos en grandes ciudades. En grandes ciudades ya no se puede hacer ningún trámite sin un teléfono inteligente, un correo electrónico. Yo recuerdo mi primer Gmail. Aquello era una magia, era una maravilla. Cuando mi hermano me dice, deja el Hotmail y pásate a Gmail, que eso es una maravilla. Bueno, yo estaba feliz con mi Gmail, ¿no? Pero es realmente cierto que esto lo estaba yo leyendo en un artículo hace bastante tiempo. ¿Es realmente cierto que estamos todos muy conectados? ¿O somos nada más de toda la población mundial, de los 8.000 millones de humanos que estamos aquí abarrotando la Tierra? ¿Cuántos verdaderamente estamos conectados? Dicen que hay mucha más gente que no tiene computadora, por ejemplo, que la que tiene computadora. Entonces, nosotros lo percibimos también de esta manera porque estamos viviendo en ciudades que además funcionan así. Aquí en Europa tú no puedes hacer absolutamente nada sin el teléfono inteligente, que es que no puedes hacer ningún trámite. Es que para ir al médico necesitas tener también tu teléfono inteligente, tu aplicación especial, cualquier trámite que vayas a hacer. Aquí hay ya un DNI digital, mucha gente lo utiliza, yo no lo tengo todavía, pero hay gente que hace todos los trámites con el teléfono o con el DNI digital. Pero es esto, digamos que es el cogollo de las ciudades y aún en las ciudades hay personas que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, a veces me parece que es exagerado, y no lo digo yo, he leído esto de algún periodista que lo que ha hecho el análisis de esto, ¿no? Que en realidad la humanidad no está conectada. O sea, esto sigue siendo un ideal. Y es que además los humanos somos muy tendentes a la idealización y a fabricar utopías. Y todo esto arranca con la globalización y estamos, bueno, vamos a ser una sola humanidad, todos hiperconectados, todos conectados, que la tecnología va a llegar al último de los barrios donde la gente está pasando hambre o al último de los pueblitos estos de África que están fatal o de otros lugares. Entonces, no, tampoco están así. Ahora, sí es verdad que los que estamos conectados somos muchos y que se está convirtiendo a veces en un problema porque si pudiéramos convivir con las dos cosas, pero la conectividad nos está llevando a abandonar otras cosas. Y sabemos que socialmente estamos peor, que nos comunicamos menos de palabra, que la generación que viene ya es que no es capaz de comunicarse si no tiene una aplicación. Y claro, son cosas que hay que ir modulando. También pienso que a veces estas cosas
que surgen así y que se van desarrollando, también van encontrando en la vía, por así decirlo, su propia autorregulación. Pero bueno, ya sabemos que hay intelectuales que tienen una visión más pesimista, otros que tienen una más em, positiva. Pero bueno, tocará ir viendo, ir tomando medidas. No cabe duda que hay que tomar medidas y hay que controlar para a ver que la creación nuestra no nos sobrepase. Es que algo que está hecho a nuestra imagen y semejanza no debería alcanzarnos a nosotros, y mucho menos sobrepasarnos, ¿no? Digo yo. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. En cuanto al caos, sí quisiera decir algo. Claro, tal vez yo soy una medievalista, ¿no? Así que yo soy una persona que siempre ve el orden en todos lados. Entonces, claro, soy una chica que le encantan las leyes de la naturaleza, que ve cosmos, no jamás ve caos, ¿no? Que veo estructuras por todas partes, que las cosas tienden a las estructuras, hasta en los procesos. Yo veo que a los procesos los pienso como estructurados. Entonces, el caos sí creo que es una amenaza. Es una amenaza. El asunto es no caer en el caos. Ahora, la hiperconectividad puede conducirnos al caos. Y ahí estaría mi pregunta ahora sí para Edgar y también para Ingrid, para que nos diga cómo piensa esto a nivel de sociedad. La hiperconectividad llevará al orden, a un orden superior, como se van haciendo los órdenes, ¿no? Que empiezan por cositas más básicas y se va formando un orden encima del otro orden. O nos conducirá a una suerte de caos. ¿Y qué tipo de caos? Y ahí les dejo esa papa caliente. Tú dijiste algo ahorita que yo creo que es la clave de la conversación que estamos teniendo en este momento y está relacionado con la autorregulación. Ese comentario que hiciste me pone a mí una pregunta que es ¿cómo nosotros podemos autorregularnos si todos los días está apareciendo una cosa nueva? Entonces, cuando uno más o menos está medio adaptándose a algo, vamos a decir un dispositivo, resulta que vienen unas novedades dentro de ese mismo dispositivo, vienen otras cosas que van produciendo saltos y entonces en esos saltos viene la necesidad de la adaptación. Por eso es que digo, bueno, estamos viviendo un contexto de aceleración donde no sabemos hasta qué punto nos vamos a poder seguir el mismo ritmo. O sea, yo por lo menos, por ejemplo, digo, de las capacidades que tiene el teléfono celular que tengo, yo debo aprovechar más o menos como un 20% en el mejor de los casos. Ahora Igual yo. imagínense que viene una aplicación más avanzada o que viene un aparato más avanzado dentro de la misma tecnología y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Salto o me quedo? Entonces, en esa decisión entre saltarse y quedar, uno te lo pone a uno en un dilema porque eso va a significar disminución de capacidades de acceder a la información o otro tipo de conocimiento. Y bueno, y si estamos hablando desde la perspectiva mía, que caos es desconocimiento, estamos adquiriendo un mayor nivel de incertidumbre que nos va limitando en el obrar cotidiano. Es más o menos lo que percibo, ¿no? Lo que decía, perdón, Ingrid, solo un detalle, lo que decía este señor Steven Shaw, ¿qué pasará cuando la tecnología se acerque más a los sentidos? O sea, que por ejemplo, en vez de tener el teléfono, que interactuamos con él, lo sacamos, lo guardamos en el bolso, tenemos a lo mejor todo en unos lentes o todo en un chip. Y entonces ya no haya esa distancia entre el aparato y nuestros sentidos, y los sentidos que nos conectan con el mundo y con lo que no es mundo, ¿no? Entonces también va a cambiar, también va a haber un salto ahí. Ingrid. Bueno, mira que cuando estaba hablando Edgar y luego lo que tú estabas haciendo, las dos relaciones, ¿no? Por un lado también esta hiperconexión, también le llaman, ahorita también le están llamando a esto la era de la distracción, ¿no? Estar hiperconectado, estamos constantemente, no estamos atentos realmente a nada, sino que estamos, vemos una cosa y eso de que se dice que las personas actualmente el nivel de atención es mínimo, ¿no? Porque algo de más de 5 minutos ya las personas sienten aburrimiento y pasan a otro momento, a cualquier otra cosa dentro de las redes, ¿no? Eso es lo que se llama la era de la distracción. Esa hiperconectividad te lleva a distraerte y no te lleva a preguntarte realmente
ni analizar lo que te está llegando, ¿no? Entonces, te llega muchísima información, pero no hay forma tampoco de procesarla, a menos que uno diga, vamos a hacer un alto y vamos a comenzar a procesar o a evitar informaciones constantes o decidir tal tiempo le voy a dedicar a esto o solamente revisar aquellas cosas que son de tu interés. Los algoritmos también te llevan hacia eso, de buscar cosas de tu interés, pero uno también empieza a jugar el algoritmo, como me decía el otro día Gabriel, ¿sabes? Uno le empieza a hacer trampa a los algoritmos y los algoritmos te comienzan a enviar mensajes o cuestiones que a ti no te interesan, entonces ya no saben cómo tratarte, ya no saben cómo de alguna manera llevarte hacia un algoritmo en específico, ¿no? Porque tú de alguna forma juegas con los algoritmos también. Eso por una parte, ¿no? Y otra parte es lo que tú estabas diciendo, que ciertamente hay un gran número de la población humana que no está conectada. Y no está conectada sencillamente porque las tecnologías le son prácticamente inaccesibles. Y eso nos lleva a una pregunta que hacía en el ensayo que hizo Adele, que se llamaba La sociedad de control, donde él se preguntaba que ciertamente se estaba comenzando a ver que íbamos hacia un tipo de sociedad panóptica, pero una sociedad que no era disciplinaria, sino de control. Ya también lo había dicho Foucault anteriormente a él. Pero esta diferencia, él decía, ciertamente esta tecnología va a llegar a sociedades más avanzadas. Pero ¿qué va a pasar con las grandes mayorías que van a quedar fuera, que no van a poderse endeudar, como es un poco quizás las nuevas formas de capitalismo que buscan el endeudamiento constante, y tampoco estas nuevas formas de trabajo que generan este tipo de conexiones, tampoco van a poder tener acceso? Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esos grandes números de personas que quedan por fuera? Esa es una pregunta que todavía está latente, ¿no? Y que quizás entre en ese concepto del caos, que es esa imposibilidad de que, a pesar de que puedan existir, vamos a decirlo así, organismos, entes, y no sabríamos cómo decirlo, ¿no? Que por lo general uno le llama estas teorías de conspiración, pero que no sabemos realmente de quiénes son ni si existen realmente. Podían escapar del control justamente estas poblaciones que son el caos. Sí, se está viendo control y caos en ese sentido. O sea, y un poco eso, quizás toda la literatura distópica, bueno, se escuchan algo por allí, bueno, estamos en una sociedad donde pasan los camiones vendiendo cosas. Si nos llevamos a la distopía, que es como una narrativa, como una forma de explicación, durante el siglo, que nacieron a partir del siglo XX, uno puede también decir que en todas esas distopías siempre hay una parte está la sociedad controlada, pero siempre fuera de la sociedad controlada quedan como los salvajes, en el caso de Mundo Feliz, o en el caso de 1984, eso es otra parte que queda fuera del control, ¿no? Pero que viven en situaciones totalmente caóticas. Son preguntas que quedan allí. Y con relación a lo último, Lupe, que tú decías, en la medida también de que todas estas tecnologías ya no sean externas a nosotros, sino que sean parte de nuestra propia organismo, como diría Donna Haraway, un cyborg, ¿sabes? Como una especie de un cyborg, que eso puede pasar o sucede más adelante, ya está pasando en algunas personas que puedan pagarlo. Mi gran pregunta queda ahora con la neurociencia, porque la neurociencia vive constantemente que uno debe desconectarse para poder descansar. Entonces, si uno está conectado constantemente, allí hay un problema, porque son dos teorías que se están contraponiendo. Por un lado, la tecnología como parte de los individuos y por la otra, la necesidad que tenemos de apartarnos de todas estas tecnologías para poder descansar, para poder dormir, para poder pensar. Entonces, ahí queda otro tipo de problema que está planteándose en toda esta hiperconectividad, en esta realidad acelerada, que por un lado nos dicen, vamos hacia allá, vamos hacia cada vez ser más seres humanos mejorados con la tecnología, pero por otro lado nos dicen, pero eso también nos puede llevar a un agotamiento
en nuestra capacidad de percibir la realidad y tener un cansancio. Y eso no lo están respondiendo. O sea, esas dos son como dos teorías o dos discursos que están allí y que de alguna manera no hay una respuesta. O sea, uno puede asimilar una u otra, pero en ambas hay una contradicción, o por lo menos se excluyen mutuamente en el problema del descanso. ¿Cómo descansar si estamos conectados constantemente? Esa es una pregunta que ahora dejo yo aquí al... Mira, pero antes de que sigamos, quisiera que hasta ahora podemos puntualizar que hemos hablado de hiperconectividad en dos sentidos muy grandes, ¿no? Hiperconectividad en el sentido de muchos humanos conectados entre sí con la tecnología, y también hiperconectividad en el sentido de que un individuo está conectado a las redes durante más tiempo de lo debido, todo el tiempo, ¿no? Entonces son las dos cosas que van juntas, pero son dos maneras de pensar la hiperconectividad. Y no sé si Gabriel quiere decir algo, porque quería ponerles una imagen a ver qué me decían. No, es que yo creo que soy una de las personas más felices desde que tengo esta hiperactividad, en una hiperconexión, en una sociedad que no duerme, en una sociedad que tiene múltiples fuentes de información simultánea, ¿sí? Y además, donde están los malos que te están pillando para hacerte una trampa. Porque cuando tú estás en el mundo digital, estás en el mundo de los seres humanos y de los seres humanos que son buenos y los malos. Entonces, Sí. quédate dormido con un teléfono y equivócate que estás viendo algo para que veas que te inscribiste y te registraste en una aplicación que te cobran 100 euros mensuales. Es decir, hasta por un mal toque, te lo ponen a propósito. Cuando le vas a cerrar, no te deja cerrar y en ese momento te ponen la otra oferta. Entonces, así aceptas y te cambiaron la oferta y te engañan, ¿sí? Y te sacaron una plata, ¿sí? Y tú medio dormido en la hiperactividad, pero el mundo ahora nos llevó a relacionarnos de una manera que hay que aprender a vivir. Nuestro ser y nuestro estar en este mundo ahora ha cambiado completamente, ¿sí? Gracias a esa hiperconectividad. Claro, que aparentemente hace el mundo más caótico, pero hay un orden dentro de ese caos. Y ese lo puedes controlar tú dependiendo de lo que estés buscando. Por ejemplo, la hipercomunicación nos lleva a la hiperinformación. Dígame, ¿cómo ahora podemos enterarnos de los acontecimientos o a quién creerle y a quién escuchar? Cuando ahora el periodismo y la comunicación social se ha vuelto individual y cada uno de nosotros entonces puede tener su propio canal de noticias, su propio canal. Eso es una gran ventaja de cada quien quiere hacer su propio canal de noticias o quiere hacer su propia entrevista y cada uno se ha convertido en un instrumento de comunicación. Eso es una gran ventaja, porque tenemos una mayor expresión, una mayor posibilidad de expresarnos como individuos en un mundo donde no nos va a ver todo el mundo, sino entramos en una competencia de mercado. ¿Y quiénes van a poder escuchar más tus pensamientos y tus ideas? Y te van a conocer aquellos a los cuales tú les puedes llegar porque hay alguien que controla bien lo de los algoritmos, ¿sí? Y entonces, así como te identifican como un potencial consumidor, también te pueden arruinar y quitarte, por ejemplo, estando en Facebook, cuando llegas a 100.000, 200.000 seguidores y te quitan 100.000 de una vez, ¿sí? Te lo pueden quitar. Es un mundo caótico donde también funciona lo malo. No sé si han sabido de gente que tiene construyendo 5, 6 años un hobby, unas páginas de Facebook y Facebook le quita todo y le divide las páginas, ¿sí? Y pierden lo que podía significar después un ingreso económico, después de todo el esfuerzo que se hizo. ¿Y quiénes lo hicieron? Los dueños de Facebook, que ahora son Meta. Entonces, claro, es un mundo caótico donde no todo el mundo se puede adaptar, pero tú tienes también el derecho individual a ver cómo te comunicas en ese mundo y para qué lo utilizas, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo utilizo para informarme y para comunicarme. Mira la ventaja que tenemos. Estamos reunidos en este momento y estamos en distintos lugares del mundo. Eso es una gran ventaja, ¿sí? Para mí esto es un orden en el caos. Yo he estado tiempo siguiendo las elecciones colombianas, porque incluso son horarios distintos, pero al mismo tiempo estoy siguiendo los acontecimientos de Venezuela, pero al mismo tiempo estoy siguiendo los acontecimientos que están en Inglaterra con la dimisión del primer ministro, ¿sí? Del Partido Laborista.
Entonces, estoy siguiendo también lo que está haciendo Estados Unidos, pero estoy pendiente de la guerra en Irak y además estoy pendiente si por fin salimos de los Castro en Cuba o no. Entonces, eso es una ventaja para los que necesitamos información o hacemos de la búsqueda de información y el análisis de la información un objetivo de vida, ¿sí? Entonces, para quienes tenemos eso, el mundo no es caótico. Sino más bien queremos que venga más caos, que entren otros competidores, que haya otra información. Ya yo no escucho un programa completo, yo escucho por parte de lo que me interesa escuchar para saber las opiniones, porque no tengo tiempo. Quiero escuchar a 20 personas, quiero tener la información. Claro, mira la presión. Yo no sé si a ustedes lo han entrevistado, ustedes ven cómo suena. A mí me han entrevistado, me llamaron para preguntarme sobre cosas de Venezuela y de otro lado de CNN. Y querían que yo le dijera en 20 segundos o en 30 segundos un análisis del significado de la llegada de Delcy Rodríguez al gobierno. Y yo le digo, mira, te voy a dar 3 hechos, porque no tengo tiempo para explicarte, te doy 3 hechos, no te puedo hacer análisis, dame más tiempo y te hago un análisis, pero yo no puedo hacer un análisis si no me das más tiempo, ¿sabes? Pues, yo no te puedo hacer un condensado, ¿sí? Es imposible. En ese inmediatez es imposible hacer análisis, ¿sí? Pero ahora, como ustedes ven, cada quien tiene su propio canal de televisión. ¿Cuántos canales de televisión tenemos ahora en Venezuela? Cada periodista tiene su propio canal y compiten entre sí. Y ahora los tienen divididos y tienes que pagarle mensualmente tanto y el otro tanto. Y eso es imposible porque no hay ingreso que te soporte que tú te puedes suscribir a todos los servicios de información que existen. Es imposible. ¿Cuántos millonarios podrían hacer eso? Ahora bien, a mí sí me interesa es la calidad de la información y la calidad del orden en ese caos. Por ejemplo, para la medicina, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de la educación, ¿sí? Esto es el mejor instrumento para masificar la información, ¿sí? Yo voy a poner cierto ejemplo. Muchos países del mundo jamás llegó el correo. Llegaba a partes de la ciudad. El caso venezolano, jamás llegó el correo. ¿Cuándo llegó el correo? Cuando tuvieron Wi-Fi para conectarse con un teléfono en los cerros de Caracas, ¿sí? En lo último pueblo de los llanos, ¿sí? En África, ¿usted cree? Esta gente que viene de África para Europa, vienen con móviles, vienen con teléfonos celulares, ¿sabes? Ya vienen con teléfonos celulares y además tú le puedes dar saldo. Tú les puedes pasar el saldo, compartir datos. Es decir, estamos en un mundo de verdad de conexión máxima, ¿sí? Y aquí sí estoy de acuerdo con lo que planteó Edgar también aquí y lo que dice abajo en esta lámina, ¿no? Es una conexión máxima, pero hay una tensión mínima. Porque hay poca profundidad. Entonces tú tienes que especializarte y saber cómo entras en ese caos. Es como estar en el océano, saber cómo tú vas a navegar en ese océano. Entonces, esa es la ventaja. Si sabes navegar en el océano, tú puedes aprovechar lo máximo de esto, pero te puedes informar sobre noticias sobre salud, tienes que informarte sobre procedimientos de salud, sobre procedimientos legales, sobre procedimientos de mucho tipo que te costaría una fortuna conseguir. Ya tú estás informado cuando vas a negociar con algún abogado, porque ya te informas legalmente en muchas fuentes de lo que hay que hacer. Entonces, eso tiene muchísimas ventajas. Edgar. Sí, oyendo lo que estabas diciendo hasta este momento, me vino a la mente que, bueno, uno de los sitios a través del cual uno está informado todo el tiempo es a través de X. Y una de las cosas que me da risa es que uno ve unas imágenes generalmente de bastantes tipos. Ahorita no sé por qué me llega por el algoritmo muchas imágenes donde de repente aparece un cocodrilo que se va a comer un niñito y sale un perro y lo ayuda. O cosas así. Bueno, voy a decir una palabra que a lo mejor no se corresponde con la realidad más absurda. Un león salvando un niñito, cosas así, pero las imágenes son tan reales que entonces uno, cuando empieza a ver los comentarios, lo primero que uno ve es alguien preguntándole a Grok, ¿eso es verdad? Y entonces, bueno, ahí empieza el juego. Entonces, con lo que tú estabas diciendo, yo decía, bueno, a lo mejor en términos
de hiperrealidad, que es a donde quiero llegar en este momento, después de hablar de hiperinformación, es a qué punto la lejanía o la cercanía permite que uno pueda validar una imagen o no. Porque, y eso me pone a mí en el plano de algunos aspectos políticos que tú estabas mencionando en este comentario. El ataque que hubo el 3 de enero aquí en Venezuela se conoció por las redes y por el conjunto de imágenes que un poco de personas que sin valorar, sin medir el riesgo, grabaron todo lo que pudieron grabar en ese momento en función de la localidad en que se encontraban. Entonces, eso si uno lo contrasta con el conjunto de imágenes que uno está viendo o que generalmente reproducen las redes de lo que está ocurriendo en Ucrania o lo que está ocurriendo en Gaza o lo que está ocurriendo en el sur del Líbano o en Israel y en Irán, uno se pregunta hasta qué punto son tan reales esas imágenes que están transmitiendo por las redes en relación con la experiencia que nosotros tuvimos el 3. Entonces, bueno, la respuesta que me doy en este momento es con la cercanía, o sea, en el sentido de oír las explosiones, de los estremecimientos de las casas, de los vidrios golpeando, de la gente haciéndose preguntas, de los intercambios entre apartamentos, de las cosas que están oyendo y que están apareciendo en las redes, le permite a uno decir, bueno, si lo que estoy viendo se corresponde con una imagen que en muchos casos es súper nítida, pero en otros casos, ¿será eso así? Y me remite a la pregunta con que iniciamos esta conversación, bueno, ¿qué es la realidad? ¿Cómo se comporta la realidad en función de la saturación de informaciones que vivimos o en función de la saturación de imágenes o de noticias que estamos viendo en todos lados? Y eso también me recuerda algo que estaba diciendo Ingrid, que muchas de esas informaciones, esas muchas imágenes que están dando, son inducidas que nos colocan en la sociedad de control de eso que decía de Luz. Es lo que me viene a la mente en este momento en función de lo que hemos hablado en la tarde. Muy bien, muy bien. Lo que preocupa es justamente eso, cómo sabemos cuando una información es verdadera, porque tiene razón Gabriel cuando dice que ahora todos podemos ser, todos somos periodistas, todos escribimos libros, hasta la inteligencia artificial hace libros. Bueno, supieron de ese filósofo, no sé si era chino o japonés, que fue inventado completamente con una inteligencia artificial, que escribió artículos académicos que fueron corregidos por pares, que tenían un aspecto físico y todo, y era mentira, no existía ese señor, ¿no? Entonces, el rollo es, ¿cómo sabemos? Es el triunfo de Protágoras, ¿no? Sí. Es el homo mensura, es el que, ¿dónde está la verdad ahora? Y cómo la identificamos. Esto es una de las cosas que me parecen a mí más preocupantes. En estos días llegó mi mamá, Ricky Martin se acaba de empatar con Romeo Santos. Y yo digo, no puede ser, o sea, es imposible, no sé qué. Oye, y vi los videos, salieron cada uno diciendo, sí, él es el amor de mi vida, no sé qué, pero... Y digo, yo no puede ser, vi en TikTok y en Instagram, estaban en todas partes, ¿no? Y entonces yo le pregunté a la IA, miren esto, ¿no? Le digo, ¿es verdad que Romeo Santos tiene de novio ahora a Ricky Martin? Y entonces me dice la IA, es absolutamente falso. Este señor Romeo Santos tiene una esposa y 3 hijos. Y digo yo, bueno, pues mira, por un lado qué alivio, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Y la propia IA me sacó de la duda. En este caso me dijo la verdad, ¿no? Pero está cada vez más complicado. Los videos eran perfectos, o sea, eran aquellas personas hablando con su voz real, ¿no? Y felices allí. Lu, menos mal que no te digo, no, eso lo inventé yo, todo eso es falso, no acabo de Sí. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y pero es que Un ahora video hay personajes ficticios, pero que son personas reales, ¿sabes? Son personas reales. Ustedes recuerdan el gocho del WhatsApp. El gocho del WhatsApp era un personaje que todos sabíamos que estaba clandestino. No quería que lo identificaran porque todo lo que decía era muy duro bajo una dictadura. Se hizo tan famoso que ahora sí lo capitalizaron y él está capitalizando en el sentido de monetizando, poniendo eso en dinero, teniendo su propio programa. Y descubrimos quién era cuando él se revela quién es, ¿sí? Pero él durante muchísimos años bajo dictadura, sí, él hizo oposición, pero muy fuerte, pero tenebrosa.
dura, dura. Y lo sigue siendo, pero ya ahora vemos un rostro. Pero ahora hay otros personajes que uno no sabe si son de verdad. ¿Me Ujú, entiendes? ujú. Entonces hay uno que habla en italiano, en español, pero como si fuese italiano, que no sabemos si es un personaje real. Y hay otro que es el mundo de Beto. ¿Sí? Hay otros que son personajes que son de inteligencia artificial, distorsionada su figura, Sí, ¿verdad? sí, Pero hacen unos análisis. No, y ahora hay unos analistas, pero sí, 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 maravillosos, que te sí, sí, escriben un análisis como de 50 páginas en un tweet, sí, sí, sí. en un X, ¿sí? Ujú. Evidentemente están trabajando con instrumentos para escribir, porque hacer eso semanalmente, o no estás haciendo nada en tu casa, no tienes, yo no sé de qué vives, o estás cobrando por hacerlo, pues si no, ¿de qué viven? ¿Sí? ¿De qué viven? ¿Cómo lo pueden realizar? Entonces, claro, estamos en un mundo también lleno de ficción, pero siempre ha sido así, solo que ahora es masivo, ahora es instantáneo, ¿sí? ¿Desde cuándo no veíamos? ¿Cuál fue nuestra primera guerra que vimos por televisión? Sí, 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 pero Gabriel, La, acuérdate. Sí, la tormenta del desierto fue sí, la primera guerra que vimos en horrible, televisión. espantoso. Pero tú antes, a ver, estabas en el Renacimiento y entonces un rey le iba a mandar un mensaje, te tenía que llevar un sello con lacre. O sea, Claro, había maneras de autentificar. Tú sabías cuando un documento era verdadero y cuando no lo era. Pero hoy en día se está volviendo todo muy falso. Ahí sí creo que tenemos una hiperfalsedad, un virus de hiperfalsedad. O sea, es Sería, demasiado. sería que la hiperrealidad es tan hiper que se vuelve falsa. pero Sí, bueno, pero sí. lo que decía Maquiavelo, ahí está Trump, se burla de todo el mundo y hace él lo que considera que tiene que hacer, ¿me entiendes? Y entonces Trump pone un mapa de Venezuela y le pone Estado 51 y sale todo el mundo a criticar, no quieren robar el petróleo, no quieren robar aquí. El tipo está diciendo lo que yo mando es aquí, aquí mando yo, aquí se dice, aquí se hace lo que digo yo. ¿Ustedes Sí, creen que a sí. Estados Unidos le interesa a Venezuela como país 51? ¿Quién se compra un problema de ese tamaño con 90% de pobreza para meterlo en los Estados Unidos? Que tienes que mantenerlos a todos. No, los tienes en Alberta, en Canadá, que tiene 5 millones de habitantes y produce 4 millones de barriles de petróleo igualito que el que tiene Venezuela. ¿Para qué se va a meter a eso en Estado? Entonces sale todo el mundo, nos quieren robar, estos gringos y no sé qué cosa. Y el tipo lo único que hizo fue poner un dibujito en que Estado 51, ¿sí? ¿Ah? Estado 51. Y ahora usted no se ha fijado cómo se comunica ahora Donald Trump. Manda un mensajito, se le agradece la atención a la presente, ¿sí? Entonces, ahora la comunicación se ha vuelto también de una manera para interpretarla. Y yo disfruto mucho cuando la gente empieza a hacer unas interpretaciones sesudas. De hecho, tan sencillo, porque ahora la batalla política y la batalla cultural se da es en las redes, no se da en el vecindario, ahora se da en las redes. Y eso es lo que comunica. Y esa es la nueva realidad. Como antes nos decía, si no está en los medios, no existe. ¿Se acuerdan? Sí, Si no aparece en un periódico, no existe. sí. Bueno, ahora si no está en las redes, no existe. Nadie se puede enterar, ¿sí? Y No nos puede viene una enterarse. distorsión. Bueno, Pero entonces nosotros tenemos que distanciar lo que... ahora, ¿qué es lo falso? bueno, pero fíjate que yo como criterio de verdad justamente tengo los periodistas de la televisión y de los periódicos. Yo uso eso como criterio de verdad. Yo a las redes les creo en último lugar, pero es que eso está pendiente, es que hay que establecer un criterio de verdad. Eso lo sabemos nosotros perfectamente. Lo sabemos desde Platón. El criterio de verdad mío es a través de la triangulación de fuentes diferentes. O sea, yo no le doy validez a la información que dicen los medios oficiales ni los convencionales, para incluir ahí a las empresas privadas. Porque unos años para acá me di cuenta, sobre todo con el tema de la guerra, cuando está ya la segunda fase esta de la guerra en Ucrania en el 2022, que en el periodo antes y después, los guiones de la información que se estaba transmitiendo en todo el siguiente era el mismo. O sea, que uno podía cambiar el logo de la noticia y poner cualquiera y estaba oyendo exactamente la misma noticia. Entonces yo dije, no, pues aquí está pasando algo que no me cuadra. Y entonces empecé a buscar medios diferentes y a hacer triangulaciones. Entonces, en la medida
en que había serialidad en esas triangulaciones que yo estoy viendo en estos momentos, yo digo, ah, bueno, sí, está pasando algo. Y sobre todo en relación con hechos, no con relación con opiniones. O sea, las opiniones para mí son recontrasecundarias. O sea, prefiero ver hechos y hago las triangulaciones sobre los hechos, no sobre los comentarios que haga cualquiera o lo que diga cualquiera. Pero Edgar, Por yo el tengo tema. una pregunta, Edgar. Ahora, y Ajá. también a Ingrid y a Lupe. Ahora, ¿cómo sabemos qué es verdad? El caso que tú pusiste del 3 de enero. ¿Cómo supimos Ah, que fue verdad lo que ocurrió? ajá. Porque fue Fíjense, verdad y no fue un fíjense, invento de inteligencia artificial. sí, fíjense que por eso fue que hice la acotación ¿Sí? en ese momento de lejanía y cercanía. Eh, el ver los videos y sentir los estremecimientos es lo que hace la correlación de lo que estaban informando en ese momento. ¿Qué pasa? O sea, que nosotros podemos decir el 3 de enero, entre 1 de la mañana y 1:45 de la mañana, hubo explosiones, etcétera, 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 y bueno, pasó esto. Pues, tomaron al que conducía los destinos del país, lo montaron en un helicóptero y se lo llevaron y está ahorita en Nueva York. Pero es porque ya después de esa correlación entre las sensaciones de uno con las imágenes que uno estaba viendo en video, hubo una serialidad. Ese es lo que hago. Pero me preguntan ustedes, ¿qué pasó exactamente ese día? Y todavía yo tengo sin interrogación. O sea, Claro, no. una de las Claro. preguntas que yo me hice o me hacía antes de que ocurriera el evento era, bueno, si había un ataque aquí o había un intento de extracción, ¿por dónde entrarían? Porque yo no creía que fueran a entrar por el Ávila, sino más bien me imaginaba que iban a entrar por el callejón ese de Junquito, que era por donde entran las aeronaves, o por Guarena, pero que también era un sitio que es muy largo. Entonces, oye, tuve que empezar a cruzar información por todos lados para más o menos Claro. tener una idea de cómo fue el movimiento, pero fue muy a posteriori en los días que siguieron. Pero, Mira, ¿qué pasó en el momento en que bajaron las fuerzas especiales y chocaron con los defensores? Y cómo se dio eso y por qué se dio y por qué se dio tan fácil? Porque yo no creía que se habían llevado a Madura en ese momento. Y decía, oye, se me parece increíble. O sea, y claro, ahorita esa operación puede ser considerada de manual, no solamente desde la perspectiva de la operación en sí, que fue una operación súper compleja y que tuvieron éxito en conseguir el objetivo que tenían, sino es todos los intríngules que hubo alrededor de naciones, de retardo deliberado, de información cruzada. Ese detalle que me interesaría saber para poder decir, esto fue lo que pasó, no lo sé, es y que lo tuvimos sabremos. múltiples, pero yo les puedo decir, es que tuvimos múltiples fuentes de información. Mm. A mí me tocó despertándome y cuando veo que vienen helicópteros, pero claro, cuando confirmo que el ataque a la torre del volcán fue cierta, porque tengo una persona que conozco que lo filmó Ay, desde el frente del volcán, confirmé, ¿verdad? Cuando vi que los aviones habían dado una vuelta y pasaron por encima donde yo vivía antes, porque entraron por Fuerte Tiuna atrás, ¿me entiendes? Porque ya ellos habían cerrado una vía de escape de Maduro por la vía que sale hacia Baruta, ya, por el Fuerte Tiuna. Entonces, ya, y me confirmaron de que sí, los helicópteros acaban de pasar. Entonces, ya fuiste a la fuente primaria para ver a un testigo que te dijera que los videos parecían ser verdad y que habían entrado. Luego nos enteramos, fue por los medios cuando informan que se llevaron a este señor. Pero los que vivimos el Caracazo, ¿cómo lo supimos? ¿Cómo lo supimos? La televisión. No, Pero bueno, ¿sabes cómo lo supimos? ¿Tú sabes cómo lo supimos el Caracazo? Porque yo di la noticia a RCN en Colombia. Yo estaba, por cosas de la vida de trabajo, que acababa de llegar a Colombia, pero por una cosa de trabajo, estuve en San Agustín cuando yo veo eso, pero yo había estado en el Nuevo Circo y vi que algo raro pasaba. Esa noche salí y me veo con todo el problema en el clínico y heridos, y la gente empezó a saquear y me informan. Entonces empiezo a llamar a gente el 23 de enero, a Katia, Gato Negro, etcétera, y por teléfono
Inmediatamente, hasta las 5 de la mañana, doy la noticia a través de RCN Colombia de que había un alzamiento en Venezuela, una sonada popular, ¿sí? ¿Cómo? Una sonada popular. Creía, yo no me quería sacar al aire, no me quería sacar al aire. Pero cuando confirmaron de que sí estaba ocurriendo, porque me dijeron, no, no, es que lo está viviendo allí. Y así fue que nos enteramos. Y después, cuando hubo el 27 de noviembre, que pasaron los aviones, ¿sí? Y pasaron al frente de mi casa. Yo digo, esto va para Miraflores, van para Miraflores. Y el periodista que estaba en la misma radio, entonces dijo, no, no, aquí no ha llegado. Digo, en fracciones de segundo va a llegar porque es un F-16. Y llegó. Pero imagínate, tenía que ser una persona que lo viera. En este caso no, porque fueron decenas y decenas de filmaciones que se dieron. Y ahora, a ver, tenemos otra cosa, que tenemos cámaras en todas partes del mundo que pueden determinar si fue cierto el hecho o no. Entonces, esta hiperconexión y esta hiperactividad que también tenemos tiene cosas favorables que nos ayudan muchísimo a comprender la realidad. Se hace más complejo el análisis. Pero eso genera un tema de si estamos viviendo entonces en un contexto de unidad o de fragmentación que tiene implicaciones con respecto a la gobernabilidad. Pero escúchame, yo he visto por muchas otras fuentes lo que ha ocurrido en Irán. Leo El País y los medios españoles, eso es otro mundo. Irán va ganando. O sea, no le destruyeron los aviones, no destruyeron los silos donde tenían el desarrollo nuclear. Ellos no, está ganando la batalla y está ganando la guerra, ¿sí? Eso es contrainformación. La realidad es otra, ¿sí? Entonces, pero tenemos múltiples fuentes. Entonces ahora, antes era más difícil conseguir la información. Oye, si antes teníamos que buscar una moneda para hacer una llamada y ahora nada más tenemos que utilizar el celular en la mano, creo que tenemos una rapidez e inmediatez, ¿no? Bueno, ahorita tú diciendo en relación a que antes costaba más, me estaba acordando de, pasaron casi 400 años para descubrir que la donación de Constantino era falsa, la tuvo que descubrir Lorenzo Valle, ¿sabes? Cuando hizo un análisis de los documentos. Nadie lo cuestionó durante 500 años, era un documento que era considerado verídico. Y él demostró que no, pero pasaron casi 500 años para que eso pudiera suceder. Entonces, anteriormente, realmente las mentiras se construían, eran como que más difícil también poderlas demostrar. Ahora el problema es que tenemos demasiadas fuentes y lo difícil es saber a qué fuente recurrir, ¿no? Pero entonces yo veo es un problema más epistemológico, de cómo conocemos ahora. Ahí yo sí lo veo más complejo. Ahora es mucho más difícil conocer. Tenemos lo que antes uno deseaba, tener mucha información, ahora tenemos demasiada información. Pero ¿cómo conocemos qué es cierto y qué no es cierto? Sí, Entonces, bueno, ¿cómo acertamos incluso en diagnósticos sociales, en diagnósticos médicos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es que ahora hay operaciones que son por internet, ¿sabes? Las operaciones las hace un robot y el cirujano está en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, lo mismo ahora, los operativos que se hacen en las guerras, ¿sí? Eso lo sabes tú muy bien, Edgar, cómo son los operativos en las guerras. Tú tienes la formación para eso. Entonces, ahora la realidad, siendo más compleja, pero nos plantea un problema cognitivo bastante grande. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos? Pero también cómo sabemos la verdad, qué es lo cierto, qué es lo certero. Siempre vamos a estar en un umbral de la incertidumbre, en un umbral de incertidumbre. Por ejemplo, la campaña colombiana toda fue mediática, ¿sí? Y funcionó en la realidad los controles territoriales, control de voto y lo que llaman el voto fusil. La guerrilla o el narcotráfico, donde controla el territorio, ellos actuaron como siempre lo han hecho durante 60 años, ¿sí? Ahora bien, pero los medios movilizaron, las redes sociales movilizaron un voto en el exterior y movilizaron un voto. Fíjate la diferencia en el pequeño margen de las elecciones. 250.000 votos. 250.000 votos de un país del tamaño de Colombia. Y fue una guerra mediática, con factores reales, pero ese factor real no funcionó. Ahora bien, otro elemento, una dictadura de 27 años, la que teníamos nosotros, la que tenemos todavía. Y en 2 horas no empezó a desmoronarse.
completamente. Es inmediatez. 2 horas. Por un solo hecho, se llevaron a uno solo. Se llevaron a uno solo. Que sabemos que no es el único de la dictadura. Y el efecto mediático movilizó y cambió el panorama para el Caribe, cambió el panorama para Centroamérica, cambió el panorama para Colombia. Esas son cosas que esta realidad, si en efecto, yo creo que los planteamientos tuyos, Edgar, son correctos. Es una realidad muy acelerada, hiperacelerada, pero que genera un caos que puede tener un orden, ¿sí? ¿Y cuál es el orden? Entender ese caos. Es la única manera que podemos poner orden, entender ese caos. Y Bueno, bien, ¿cómo? lo que considero es eso, ¿no? Que hay un problema epistemológico y lo que estaba pensando en estos momentos era que nosotros hasta un momento determinado todas las epístemes estaban condicionadas para partir de un criterio de verdad dado. Y yo creo que nosotros estamos pasando de esa epísteme a otra donde lo que está entrando en juego es la probabilidad. Entonces, si nosotros somos capaces de manejarnos en términos de probabilidad, y aquí, en cierta manera, estoy pensando en Timothy Higginson, Erwin Schrödinger, Roland Monnes, que consideran la mecánica cuántica como parte de la cotidianidad en términos epistémicos, nos puede dar cierto grado de libertad de maniobra, no de certidumbre, sino libertad de maniobra. Salir siempre pensando en qué contexto pudiéramos estar, o sea, es como salir en la mañana y ver los sistemas inteligentes o dispositivos digitales que tenemos para ver qué es lo que está pasando y sacar un conjunto de probabilidades en función de lo que uno quiera hacer para poder lograr hacer lo que uno pretende hacer en función de las necesidades que uno tenga en ese momento. Esto lo digo porque, por lo menos de la formación mía, para pensar en términos tácticos, uno tenía que buscar siempre patrones. Y el patrón es lo que en un momento determinado nos podía dar certeza. Pero ahora, en el contexto que estamos viviendo, por eso fue que hablé al principio de qué es la realidad o cómo se comporta. Comportarse significa patrones, determinar patrones, pero como ya no se puede hablar de determinar patrones, podemos hablar de, bueno, qué probabilidades hay dentro de un universo determinado de situaciones que pueden darse para uno poder seguir funcionando, que es al final de cuentas lo que nosotros buscamos todos los días. Pero yo añadiría una cosa, Edgar. Si uno construye su epistemología en virtud de probabilidades, está igualmente buscando un criterio de verdad, solo que ahora es probabilístico, pero no podemos elaborar conocimiento, al menos conocimiento que no sea mera opinión, como diría Platón, si no tenemos un criterio de verdad. Ahora, lo único que podemos hacer es decir, lo más probable es, y ese va a ser mi criterio de verdad. Y conforme a esto que es lo más probable, entonces decido que esto se acerca más o menos a la verdad. Es como el asunto de los axiomas, que durante siglos los axiomas eran verdades que no podías ni siquiera refutar, porque si no, no era un axioma. Pero hoy en día no funciona así, porque estamos justamente en la era de las probabilidades. Entonces, ahora un axioma se le llama más bien, es un enunciado hipotético, que tiene muchas probabilidades de ser cierto, pero sigue siendo un criterio de verdad, llamémoslo más flexible, más adaptado al conocimiento de nuestra época, más adaptado a un mundo como lo ve Whitehead o Eastman, pero sigue siendo un criterio de verdad. Y yo creo que estamos ante un problema epistémico, como dice Gabriel, es verdad, pero también tenemos a la hora de determinar una noticia, ¿es verdad o no es verdad? Hay que diferenciar entre hechos y opiniones sobre los hechos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, en el caso concreto de lo que pasó en Venezuela con el rollo este de Maduro y tal, yo lo vi primero en las redes. Entonces, yo no consideré que era cierto hasta que lo vi anunciado por los medios de comunicación oficiales. Ahora, después, las interpretaciones que se hagan sobre ese hecho, o sea, el mero hecho de que el hombre fue sacado de Venezuela, porque era algo que parecía realmente increíble, era una cosa que no se esperaba, que parecía imposible de realizar. Y no era imposible.
Bueno, se demostró que no era imposible, pero una cosa es el hecho. El hecho es que lo sacaron. Ahora después vienen los millones de interpretaciones, que es donde yo digo que está ahora Protágoras, ¿no? Ahí sí es verdad, podemos hacer triangulaciones, calcular probabilidades. Esto es lo más probable, lo otro es lo menos probable. En las interpretaciones, para esto nos sirve toda la variedad que tenemos de intérpretes de la realidad ahora. Y podemos triangular, ver aquí, ver allá. Pero tiene que haber una manera de comprobar, y esto es el punto que a mí me asusta de la manera en que nos está invadiendo la realidad virtual y la IA. Tiene que haber una manera de establecer cuando un hecho es verdadero el hecho. Después las interpretaciones, pues da igual, siempre va a haber millones, ¿no? Y los acercamientos al hecho también da igual. Lo importante es, como decía antes Gabriel, yo supe que estaba pasando esto de tal y tal porque un avión pasó por allí, lo vio un vecino que yo conozco y me lo dijo. Tiene que haber un punto en el que yo pueda establecer la veracidad del hecho. Después se hacen todas las interpretaciones que se quieran y se ve cuáles son más veraces porque ahí no entra la noción de verdad. El criterio de verdad tiene que ver con la realidad. Y el criterio de verdad nos dice qué es lo realmente real. Entonces, una cosa es la verdad y otra cosa es la veracidad. La veracidad de las interpretaciones se puede establecer de una manera mucho más light, comparando, pero si perdemos el foco, si dejamos de ver dónde está lo realmente real, pues terminaremos todos de verdad en una proyección tipo Matrix y no sabremos cuál es la realidad real. Estaremos en un mundo, bueno, que para los hindúes ya estamos en ese mundo, pero para los cabalistas también. Pero caramba, entonces hay una realidad real y una epistemología que responde a esa realidad real, que me proporciona además un criterio de verdad que me da lo mínimo para saber que no estoy en un sueño de otro, ¿no? ¿Se acuerdan de las ruinas circulares de Borges? ¿Cómo sé yo que no soy el sueño de otro, no? Entonces, tiene que haber un lugar donde anclarse, porque si no el conocimiento es imposible. Ya está, renunciemos al conocimiento y nos quedamos en este Sí, océano de cosas y de opiniones. Y pues no es la doxa, no es la doxa. El Acuérdese que hay una problema, doxaletes también, ¿eh? claro, claro, También hay pero una doxaletes. yo nada más quiero hacer una acotación que el tema realidad virtual, el otro día podemos conversar sobre ello, ¿sí? Porque eso tiene unas grandes ventajas, la realidad virtual, que podemos simular la realidad, trabajar sobre escenarios, ¿sí? Y nos permite precisar la actividad real, ¿sí? Es un ensayo que hacemos y preparamos las condiciones para que eso ocurra, pero se hace en realidad virtual. Eso nos permite tener mucha más capacidad para acertar, para construir una represa, para construir un avión, para curar un paciente, para hacer una intervención quirúrgica en el cerebro, ¿sí? En un feto, etcétera, nos va a ayudar muchísimo. Y está ayudando muchísimo, pero con la realidad virtual, porque se crean los escenarios y juegas con el margen de error y puedes tener posibilidades. Pero eso lo tenemos que tener como un tema aparte, porque ese es otro mundo fascinante. Claro, porque ese mundo es maravilloso para la utilidad que señalas mientras no la confundamos con la realidad, que ahí es donde está el problema. No sé, ustedes habrán visto una película de Schwarzenegger en que al hombre lo mandaban a Marte, pero no sabemos nunca, termina la película, no sabemos si fue realmente a Marte porque él entra en un sitio, que esto es macabro, pero tenemos que reflexionarlo. Entra en un lugar que se llama recuerdos y entonces te ponían en una realidad virtual, pero lo macabro de esto es que cuando volvías a tu realidad real, aquello que habías vivido en la virtualidad se convertía en un recuerdo, o sea, en tu cerebro era un recuerdo vivido. Entonces, aquí está el detalle, aquí está el peligro, que pueda haber interferencia entre la virtualidad y la realidad tal que perdamos el sentido de realidad y que ya naveguemos por diferentes realidades y ninguna sepamos cuál es la realidad real. Que lleguemos a un punto como una vez escribió un examen para el profesor Darago que hablaba de esto, como Juan, el que escribió el Apocalipsis, que era un señor que estaba en la isla de Patmos y durante el día tenía visiones y durante la noche soñaba. Había pequeñísimos espacios de realidad. Esto me lo imaginé yo, ¿eh? No, no es que esto no aparece en la Biblia. Pero entonces, imagínense en la situación de este hombre. En el día estaba viendo que se abría el cielo, que venía la bestia montada no sé dónde, no sé qué, y en la noche soñaba. Y entonces había pequeños espacios de realidad que en algún punto una persona en esas condiciones ya no va a saber si esos espacios pequeños son la realidad real o si son las visiones o si son los sueños de la noche. Entonces, esto es locura. Esto es locura.
Así de sencillo, ¿no? Sí, Entonces, o bueno, sea, estaba pensando con el tema este de la realidad y lo virtual, que este de Luz, él lo virtual lo define como una potencialidad y esa potencialidad lo incluye dentro de lo real. O sea que para Deleuze la realidad incluye la potencialidad. Y eso también lo dice este Eastman. Por eso que cuando yo estaba hablando de ver las cosas en términos de escenarios posibles, probabilidades. lo estoy diciendo en el sentido que, bueno, yo voy a salir, salgo de la puerta de la casa, voy a la universidad y del trayecto de mi casa a la universidad pueden ocurrir muchísimas cosas. No ocurren porque ya hay una serialidad de un pasado ya recorrido que dice que la potencialidad de que ocurra alguna cosa inesperada se reduce. Comentado después del 3, sobre todo porque en la mañana siempre hay alcabalas de vehículos de los organismos de seguridad que lo están rotando todo el tiempo y eso indica que hay un conjunto de escenarios que se pueden dar y que son posibles y entran dentro del tema de la realidad que estamos viviendo nosotros aquí. Eso es una cosa. Pero lo que estaba diciendo Guadalupe en este momento me hizo pensar en lo contrario. Y en lo contrario, ya que citaste a Borges hace rato, me acordé fue de Tlön Upar y Orbis Tertius, que en la medida que tú vas escribiendo algo dentro de una enciclopedia terminada, se va haciendo real en la medida que tú vas sacando muchas ediciones. O sea, que es una construcción de una realidad en términos de la potencialidad en función de cómo estamos hablando. Bueno, y tenemos un factor, yo cierro mis intervenciones con esto. Nosotros tenemos una realidad que se da por cierta, que es la Wikipedia. ¿Sí? ¿Y cuál es el criterio de verdad de Wikipedia? Es la de Borges. Sí, Porque tal cual, Está tal escribiendo, cual. está haciendo ¿Ah? realidad. Sí, ¿Cuál es el criterio de realidad de Wikipedia? ese es Orbis Tertius. sí, 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 sí. Lo Sí, que se sí, les ocurra a ellos poner, lo que se les ocurra a ellos poner, y haya aquel que se lo cree, ¿sí? sí. Hay datos irrefutables, ¿sí? O sea, no le pueden cambiar la fecha de nacimiento a Andrés Bello, ¿sí? Ya no se la pueden cambiar, ¿sí? Pero hay cosas que están allí y dicen, oye, ¿y esto? ¿Sí? Bueno, en España nació una Hispanopedia para tener una versión desde el punto de vista del mundo hispánico de lo que está aconteciendo en esa Wikipedia, ¿sí? Porque Ah, ellos no la ponen la tengo. versión de lo que ellos quieren, y digamos ahora es Hispanopedia, para poner la versión hispánica de esos acontecimientos, para que no sean lo que se los quieren poner en Wikipedia, ¿sí? Bueno, yo sé que podemos pensar en el mundo posible de que yo todavía defiendo los derechos de Fernando VII y por tanto soy ciudadano español dentro de ese universo. Claro, porque yo me acojo a la Constitución, a la PEPA, yo me acojo a la Constitución de 1812, donde somos nacionales españoles todos los de ambas Españas, sí, la de allá, la de aquí y la de allá. Entonces, Miren, claro, yo puedo decir que me acojo, pero para ser ciudadano español ahora lo tienen muy fácil. Uno tiene que montarse en una patera, pintarse un poco la cara y llegar a las costas de las Canarias y ya está. no, pero Facilito. sin pasaporte, tienes que Por romper los supuesto. pasaportes. Llegas con tu móvil y pides, Ah, eso sí, lleno de datos, además. pero tú no sabes dónde viene y cómo te No, no. llamas. Es más, no hablas español tampoco. Se crea una profecía, es que eso es lo que hace la Wikipedia, mucho. Crear una profecía y la hacen autocumplir. Como mentira la dice. Y un poco de personas se lo repiten. Ay, esto, mira, leen y mira, esto pasó así. El año pasado, así que... Bueno, Edgar, o Ingrid, ¿tú quieres cerrar? ¿Quién quiere cerrar? Sí. Bueno, que a veces ficción y realidad es difícil separarla en esta hiperconexión, ¿no? Mira, yo solamente quiero decir por último que esto es mucho más divertido que buscar una monedita para meter en un teléfono, para hacer una llamada, para enterarte de algo. Esto es mucho más interesante que eso, ¿sabes? Sí, 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 O más interesante que esperar que el teléfono te diera línea. Te diera línea. Este es fabuloso. Gabriel, primero buscar un teléfono que sirviera. Ajá, eso es la otra. Yo me acuerdo en la central que había varios y casi todos estaban dañados. Y uno solo servía. Mire, yo aquí en España estoy a punto de comprarme un teléfono analógico. Porque venden teléfonos analógicos porque las personas mayores con números grandes lo que necesitan es para llamar a los nietos, ¿sabes?
Exactamente. Para llamar a la hija. Yo estoy a punto de comprarme uno para sentirme bien, pues yo no quiero ya tener un teléfono inteligente, lo quiero tener como de trabajo, yo quiero tener un teléfono que me sirva para llamar. Me llama, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? En cambio, el otro teléfono no, porque además me lo pongo en el bolsillo, se activa y empiezo a mandar mensajes a la gente. Solito, solito. El otro día ya me llamó José Rafael Herrera. Gabriel, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, es que tengo como 4 llamadas tuyas. Yo, ¿dónde? ¿Dónde? En el bolsillo. Yo digo, será el solo que te está llamando. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a parar entonces y cerramos.